moción del Grupo Popular tiene la palabra el señor Ruiz Ortiz. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, tenemos esta mañana una moción del Partido Socialista en materia de educación que nos plantea una serie de medidas. Hay medidas nuevas y medidas de continuidad. Entre las medidas nuevas, pues a mí me sorprende la prisa que subyace en esas medidas. Nos plantean que tenemos que poner en práctica para el próximo curso, es decir, en 5 meses, con una prisa que la verdad que hemos echado de menos durante los últimos 37 años. Y luego, por otro lado, nos plantean medidas novedosas que quieren poner en marcha medidas de continuidad, medidas nuevas y medidas de continuidad. Medidas de continuidad, y yo me pregunto, ¿pretenden que mantengamos su modelo educativo? ¿Pretenden que mantengamos el modelo educativo de casi un 25% de fracaso escolar y de casi un 45% de paro juvenil? ¿Eso es lo que ustedes nos están planteando? ¿Que mantengamos su modelo? Pues ya les adelanto que no, que nosotros no compartimos su modelo y los andaluces tampoco lo comparten. Con respecto a las medidas que plantean, ¿hay algunas en las que estamos de acuerdo? Claro que sí. Todas las que están en nuestro acuerdo de gobierno, PP, Ciudadanos, que además es público y todos los ciudadanos conocen. Esas medidas las compartimos. Estamos de acuerdo con ellas. Por ejemplo, gratuidad de educación infantil 0-3 años. Pues claro que estamos de acuerdo. De hecho, el martes se aprobó en Consejo de Gobierno poner en marcha esa medida. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que hoy el Parlamento inste al Gobierno a poner en marcha una medida que ya puso en marcha el martes pasado. Con lo cual, estamos en unas medidas con las que compartimos y estamos de acuerdo. Luego hay otras medidas que podemos compartir el objetivo, pero no necesariamente los medios que ustedes proponen. Me explico. Hay una serie de programas que ustedes piden mantener. Mantengan estos programas educativos. Bueno, pues nosotros, compartiendo los objetivos de esos programas, lo que tendremos que plantearnos es si esos programas están dando unos buenos resultados. Habrá que evaluarlo, habrá que analizarlo y adoptar las medidas que más se adecúen a las necesidades del sistema educativo. Vamos a dar unas respuestas adecuadas, no las que ustedes estaban dando necesariamente. Habrá que evaluar esos programas. Y, bueno, entre eso, por ejemplo, el bilingüismo, ¿no? Es decir, nosotros estamos a favor de conseguir el bilingüismo. Ahora, ¿el modelo que ustedes han implantado es el más adecuado en los centros andaluces? Pues tenemos que plantearnos si eso es así. O, por ejemplo, temas de inversión. ¿Inviertan más? Bueno, sí, invertir más está muy bien, pero a veces también hay que invertir mejor. Todavía nos acordamos de aquellos ordenadores, se lo han sacado, que regalaron, los portátiles que regalaron a los alumnos. 134 millones de euros gastados. ¿Y en qué quedó aquello? Pues no se hizo un seguimiento de aquel programa, no sabemos en qué quedó aquello. Es que cuando se invierte dinero público hay que hacer un seguimiento a ese dinero público que se está invirtiendo. Y luego también hay otras medidas que no podemos compartir en absoluto. No compartimos en absoluto, por ejemplo, cuando se niegan a aceptar la libertad de elección de centro educativo. ¿Es un derecho constitucional? Claro que sí. No entendemos esa guerra que ustedes quieren plantear continuamente contra la libertad de centro y enfrentar a la educación pública con la educación concertada. Los políticos no tenemos que elegir, los que tienen que elegir son los padres. Nosotros tenemos que apostar por una educación de calidad, educación con mayúsculas, educación sin apellido, educación y punto. Esa tiene que ser nuestra apuesta, garantizando la igualdad de oportunidades de todos los alumnos andaluces, vivan donde vivan, tengan la renta que tengan y también, ¿por qué no?, elijan el centro que elijan, en libertad. Tenemos que garantizar esa igualdad de oportunidades. Bien, ¿por qué no vamos a votar que sí a su moción y por qué no vamos a votar que sí a los puntos de su moción? ¿Y por qué no les hemos presentado enmiendas? Para aquí llega el quid de la cuestión. Nosotros somos partidarios de un gran pacto educativo. Sí. El consejero nos pidió a los grupos que esperáramos, nos pidió de plazo hasta junio nos pidió de plazo para hablar con todos los sectores de la comunidad educativa. Pero claro, ustedes no, ustedes van por libre, no esperan a ningún plazo que se les marque. Ustedes vienen y traen la moción. ¿Por qué? Porque para ustedes es más importante llegar los primeros. No se trata de llegar primero, esto no es una carrera. Ustedes que fueron los que se levantaron del pacto educativo a nivel nacional hace un año. Sí, si no tenemos un pacto educativo a nivel nacional en este país es porque ustedes se levantaron de la mesa. No se trata de llegar los primeros, no se trata de llegar los primeros. Le voy a decir una cosa, ustedes que quieren llegar antes.
Solos puede que lleguen antes, pero si vamos juntos, llegamos más lejos. Y ahí está la clave, un pacto educativo. Por eso vamos a votar que no a su moción y luego no nos vendan que estamos votando que no a la educación. No estamos votando que no a la educación, estamos votando que no a su modelo educativo, que es el modelo del fracaso. Nosotros tenemos una alternativa, que es el pacto educativo y que son las medidas que tenemos contempladas en el acuerdo de gobierno PP-Ciudadanos, que son públicas y que todos los andaluces conocen. Y dicho esto sobre su moción, quiero hacer 3 reflexiones, quiero abordar 3 cuestiones sobre el sistema educativo, 3 cuestiones de fondo. En primer lugar, creo que tenemos que redefinir la metodología de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que dejar de enseñar a memorizar y empezar a enseñar a pensar. Eso es clave y eso lo tenemos que poner en marcha. Nuestros alumnos se dedican a memorizar conocimientos, me permite la expresión, vomitarlos en el examen y olvidarlos al día siguiente. Y de eso, al final, la educación muchas veces se está reduciendo a eso. Tenemos unos alumnos muy buenos memorizando temarios y memorizando contenidos, pero que luego no son tan buenos a la hora de razonar y de resolver problemas. Y eso no lo digo yo, lo dice el director de Educación de la OCDE. Los contenidos no hay solamente que aprenderlos, sino que hay que saber aplicarlos de forma creativa en situaciones novedosas. ¿Por qué? Porque al final nuestros alumnos a lo que se van a enfrentar en el mercado laboral es una serie de empleos que todavía no están inventados, por tanto no podemos prepararlos para ello, podemos prepararlos para que tengan una mentalidad abierta y puedan acceder a ello en las mejores condiciones. Ahí está la clave, y la clave está en cambiar los sistemas de evaluación, porque mientras sigamos evaluando en memoria, pues los alumnos se prepararán en memoria. Ahí está la selectividad para acceder a una carrera o las oposiciones para acceder a un empleo público. Estamos primando y premiando la memoria por encima del aprender a pensar. Y eso es lo que tenemos que cambiar. No hay que demonizar la memoria, pero sí hay que darle el valor que tiene que tener. Eso es lo que tenemos que hacer sin olvidarnos del esfuerzo y del mérito. Bien, por tanto, redefinir la metodología de nuestro sistema educativo en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que cuidar a los profesores. Es una cuestión de motivación. Un profesor motivado motiva a sus alumnos y unos alumnos motivados tienen menos riesgo de caer en el abandono escolar y en el fracaso escolar. Hay que dignificar la profesión docente. Tenemos que reforzar la autoridad del profesorado, reducir la absurda burocracia a la que están sometidos, mejorar su formación, en definitiva, dignificar la profesión tanto a nivel salarial como también de prestigio social. Y en tercer lugar, conectar mejor la formación con el empleo. La educación tiene que conectar la formación con el empleo. Hay que pasar de la teoría a la práctica. Tenemos que fomentar la formación profesional, poniendo en valor la FP, apostando especialmente por la FP dual, que es la que mejor conecta a los alumnos con el mercado laboral. Y bueno, la formación profesional tiene que dejar de ser la hermana pequeña del sistema educativo. Y, por supuesto, también apostar por un bilingüismo, pero real, un bilingüismo real. Bien, señorías, y con esto termino, estamos en un mundo que es cambiante y tenemos que adaptarnos a él con flexibilidad, con creatividad. Tenemos que adaptarnos a él redefiniendo la metodología para que pasemos de enseñar a memorizar a enseñar a pensar. Tenemos que motivar al profesorado para que sea capaz de motivar a sus alumnos. Y, por último, tenemos que conectar bien la formación con el empleo, porque esa es la mejor receta para combatir tanto el fracaso escolar como el paro juvenil. Y todo esto tenemos que hacerlo yendo juntos, yendo de la mano, bajo el paraguas de un gran pacto educativo, porque, se lo repito, solos puede que lleguen antes, pero juntos llegamos más lejos. Muchas gracias.